Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Retos del Comité de Convivencia en la Era Digital. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy pero muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por participar en la tarde de hoy en este webinar. Vamos a estar revisando temas de actualidad dentro de nuestra premisa de educación como una herramienta para luchar con todas esas situaciones que de alguna manera siempre buscamos cambiar para ser mejores. Entonces, la idea de hoy es, pues, a partir del conocimiento que tenemos, de la experiencia también que hemos tenido ya con las diferentes modalidades de trabajo a distancia, la idea es que miremos cómo se ocupa, digamos, el comité de convivencia y nosotros como organización en lo que tiene que ver con los retos del acoso laboral y todo este tipo de situaciones que surgen pues a partir de la era digital y a partir de estas modalidades de trabajo. Entonces, gracias por estar hoy acá porque realmente hablar de estos temas no es tan fácil. Llevarlos a la organización mucho menos porque además nos falta normatividad, nos falta lineamiento. Son temas sensibles, son temas que las organizaciones a veces pues prefieren, si no está pasando nada y no hay ningún caso por ahí, prefieren dejarlo un poco como tranquilo y no alborotar, como dicen por ahí, el avispero, ¿no? Pero pues ustedes saben también que cuando este tipo de cosas no se hablan, pasan dos cosas. Uno, la gente que no conoce que está en riesgo no puede identificar cuando una situación puede llegar a ser riesgosa, ¿verdad? Y ya cuando denuncia, si es que lo hace, pues ya ha pasado muchísimo, se ha cogido mucho alcance la situación. Y pasa lo otro, el caso contrario, y es que nunca se den cuenta, lo normalicen, lo vean de alguna manera como simplemente un tema chistoso, jocoso, o ay, es que X personita es así, entonces pues con esa persona mejor no te metas porque pues nada, es así. Y lo normalizamos y lo dejamos pasar y no denunciamos y no hacemos nada al respecto. Entonces, el hecho de que no se hable no significa que no pase y es importante que nosotros nos adelantemos y demos un paso ya más, mucho más específico a la formación y a la educación para que en nuestra organización pues esto realmente no suceda y logremos hacer una buena prevención. Entonces, el webinar de hoy tiene como objetivo, ya vamos a pasar al sondeo, o como alcance es identificar, conocer qué es lo que hay allá afuera y lo que se está hablando, ver qué podemos hacer como organización y sobre todo como comité de convivencia. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, para arrancar, como siempre, vamos a tener nuestro momento de sondeo para ver pues un poquito cómo estamos frente al tema, pero no tanto para evaluarlos a ustedes en términos de conocimiento, sino para evaluar el entorno educativo en el que estamos y ver al final qué tanto hubo de adherencia a ese contenido cuando terminemos la sesión. ¿Listo? Este es el principal objetivo. Así que muy juiciosos, muy atentos durante todo el webinar a las respuestas que están por ahí escondidas para que al final, pues, si no la tuvieron bien al principio, al final la contesten correctamente. Entonces, demos paso a Wilmer para que nos ayude con estas preguntas y ya continuamos. Lo que sí, doctora Dayana, muchísimas gracias. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio de nuestra acción educativa y un sondeo al final de nuestro evento. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Pasamos entonces a nuestra primera pregunta.
Nuestra primera pregunta nos dice, ¿la capacidad de evasión es una ventaja de la era digital? Esto es A, falso o B, verdadero. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que respondan nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, falso, un 50% de respuesta, B, verdadero, un 50% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿el acoso digital produce daños a nivel A, físico, B, psicológicos, C, todas las anteriores? Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, físico, un 0% de respuesta, B, psicológicos, un 32%, C, todas las anteriores, un 68% de respuesta. Vamos con nuestra tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta dice, el comité de convivencia laboral en la era digital es difícil por A, agresiones reiteradas con un solo acto, B, múltiples canales de agresión, C, falta de normatividad, D, todas las anteriores. 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. Los resultados son A, agresiones reiteradas con un solo acto, un 2% de respuesta, B, múltiples canales de agresión, un 10%, C, falta de normatividad, un 18%, D, todas las anteriores, un 70% de respuesta. Vamos con nuestra última pregunta. Nuestra cuarta pregunta nos dice, la empresa debe establecer A, política de buenas prácticas de las tecnologías de información y las comunicaciones. B, relaciones digital por contrato. C, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos para responder nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Vamos a ver los resultados de nuestra cuarta y última pregunta. Los resultados fueron A, política de buenas prácticas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, un 85% de respuesta. B, relacionales digital por contrato, un 1%. C, ninguna de las anteriores, un 15%. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Los dejamos con la doctora Dayana. Nos veremos en nuestro sondeo final. Listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. Entonces, el objetivo, discutir sobre los retos que la era digital trae sobre la prevención del acoso, ¿verdad? Y los conflictos interpersonales, cómo la era digital está afectando no solamente la manera en que trabajamos y que nos relacionamos, sino también la manera en cómo nos vemos expuestos y vulnerables a los factores de riesgo. Entonces, vamos a revisar eso y todo esto con cuál fin, con el fin de que ustedes tengan herramientas, bien sean del comité de convivencia, sean integrantes o no, o pues estén también a cargo de asesorar al comité de convivencia. Entonces, esto pues nos va a llevar a tener cierta como más conciencia frente a que estos temas pues están pasando y qué podemos nosotros hacer, comenzar a trabajar en qué aspectos. Bien, ese es nuestro objetivo de hoy. Vamos a tener entonces tres momentos principales. El primero, vamos a hablar un poquito de la era digital y las relaciones humanas para entender cómo evolucionamos a estas problemáticas. ¿Listo? Dentro de eso, pues vamos a ver ventajas también que tiene obviamente la era digital, pero pues cuáles serían esas alarmas a las que hay que tener cuidado y sobre las que hay que trabajar. En un momento dos,
vamos a revisar ya como tal el tema del acoso laboral digital, que tiene varios términos, y cómo pues podemos nosotros como organización, ya en un momento 3, revisar, atender, prevenir, intervenir, sancionar en caso tal pues que se requiera todas esas cuestiones dentro de la práctica del acoso laboral, tanto pues presencial como digital. Arranquemos hablando que la era digital es un periodo de la historia, ¿verdad? Por eso le llamamos la era digital. Entonces, venimos nosotros ya de la era digital hace una década más o menos, desde que nace el Internet, nace la era digital, nace la era también de la informática, que así la llamamos. Hemos tenido ya una evolución dentro de esta misma era, hablamos de la era digital 1, 2, 3 y ya vamos para la 4, donde la relación con el Internet ha ido evolucionando también. En un principio, el Internet, pues primero no estaba al alcance de todos, no era un recurso necesario para trabajar, las relaciones sociales muchísimo menos estaban involucradas dentro del Internet, lo máximo que podíamos tener de interacción era el correo electrónico en su momento, y este igual, pues no estaba al acceso tampoco de toda la población y mucho menos de todos los trabajadores. Y hemos ido evolucionando a una era digital en la que hoy en día incluso tenemos representación de nuestra identidad en el medio digital y donde las compañías ya incluso están evolucionando y están comenzando a hablar del metaverso, están comenzando a definir planes nuevos de planes comerciales nuevos de productos que puedan comenzar a vender en el metaverso, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma evolucionamos de algo que era interesante, pero que en principio no lo concebíamos como algo tan necesario, o la palabra no es necesario, sino imprescindible, infaltable para nuestra vida. Simplemente era pues un repositorio de información prácticamente, donde había de todo, podíamos consultar, y un intercambio pues de correo que ya pasó de ser físico a electrónico, pero no lo veíamos como más allá de esto. Hoy en día, nuestra vida prácticamente depende y se construye gracias al Internet, a la era digital, ¿verdad? Y a todo lo que tiene que ver con las TICs. En ese momento estamos. Entonces, es un periodo de la historia, ¿sí? Es un momento histórico. Esto obviamente está ligado a las tecnologías de la información, pero también un elemento clave es la comunicación. Y ese es, mejor dicho, el diferencial de toda evolución humana, de todas las relaciones humanas que se han construido desde que comenzó a haber historia, ha sido la comunicación. ¿Sí? En el momento en el que aprendimos a comunicarnos a través de gráficos, dibujos, sonidos, expresiones corporales, comenzó a construirse la historia de la humanidad que conocemos hoy en día. ¿Mm? A partir de ahí esto comenzó a evolucionar y esto todavía no se detiene y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero desde esos dibujos que estaban en las cavernas y de esos sonidos que para nosotros hoy en día no significan más que gesticulaciones y cosas un poco sin sentido, a lo que hoy tenemos, que es representaciones en el metaverso de nosotros mismos que están allí interactuando con otras personas, pues han pasado muchísimos años de evolución, pero que en efecto pues marcan hoy una diferencia grande, y la transversalidad de todo esto es la comunicación, ¿sí? Ahí es donde está la clave de nuestra evolución. Entonces, esto se los digo porque pues nosotros podemos hacer dos cosas con esta información. Rendimos honor y un buen tributo a esa historia y utilizamos la comunicación con responsabilidad y con ganas de dejar huella, porque palabra que se escribe, palabra que queda registrada, y sobre todo en las TICs hablamos pues que todo lo que se sube y todo lo que está pasando siempre queda y esa huella va a quedar. Entonces, o cuidamos eso con responsabilidad o pues actuamos por el momento y por el impulso y simplemente pues no tenemos, para nosotros pues es invisible esa huella digital que hay, esa huella informática, no nos importan los unos y los ceros que están ahí detrás codificados, ni nos importa lo que pasa con esa basura que pues también se llama basura digital, porque pues no la vemos, no somos conscientes de ella.
y simplemente actuamos por impulso y pues seguimos en el mundo como lo conocemos y como muchas veces pues lo vivimos. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y por qué les planteo este dilema moral, por así decirlo? Porque finalmente todo lo que nosotros estamos haciendo hoy va a tener un efecto en el futuro y ojalá sea un futuro muy lejano, pero la verdad es que no es tan lejano, más bien es un futuro cercano. Entonces, miren, algo tan sencillo como vamos a grabar todas las reuniones. Yo me conecto a Teams y lo primero que hago es poner a grabar la reunión. Eso, eso está generando contaminación y no somos conscientes de ello porque nadie habla de eso. No es tema del webinar de hoy, solo es una reflexión. Pero a lo que voy es, debemos comenzar a ser un poco más conscientes de lo que estamos comunicando, de cómo lo estamos comunicando y del uso que le estamos dando a las TICs y sobre todo de nuestra participación en esta era digital. Ahora sí, eso nos lleva a pensar más allá de ese mal uso inocente que podemos estar haciendo, está el otro que es un poco más intencionado y es el que nos compete en el webinar de hoy. Y es qué hacemos con las personas que están utilizando estas tecnologías de la información como medios de comunicación para instigar, hostigar, acosar o abusar de estas otras personas con las que trabajan. O bueno, ya saben que también fuera del entorno laboral, pues se da muchísimo, sobre todo con niños que son muy vulnerables hoy en día y a los cuales hay que prestarles mucha atención sobre lo que están consumiendo en Internet por eso. ¿Listo? Eso es principalmente como la reflexión a la que hay que llegar. ¿Qué hacemos con estas personas? Ahora, van a verse más adelante en el webinar, se van a dar cuenta que a veces no es tan fácil de identificar y a veces pensamos, como no somos tan conscientes de cuál es esa delgada línea entre el abuso de las TICs y el uso adecuado, van a darse cuenta que podemos estar casi que ahí en el filo nosotros sin tener realmente la intención de hostigar o de llegar a generar algún tipo de acoso. Pero por eso el tema de hoy. Hay que prestar atención, hay que darse cuenta de dónde es lo que, de dónde están los puntos en los que podemos estar cometiendo errores en cuanto a la comunicación y al uso de las TICs en el trabajo y cómo podemos comenzar nosotros a prevenir o a gestionar mejor la relación que tenemos con el Internet, con las TICs y con las comunicaciones y todo lo que implica la era digital. ¿Qué es ser digitales? Entonces decimos, no, es que necesitamos contratar empleados que sean cada vez más digitales, que tengan talento digital. ¿Qué significa ser digitales? ¿Mm? Entonces aquí les traigo esta frase. Ser digital significa viajar, leer noticias, ver cine y hasta buscar pareja, que es posible gracias a las aplicaciones que diariamente circulan por nuestros dispositivos portátiles que forman parte ya inevitablemente de nuestra vida cotidiana, de la mano con la noción constante de conectividad. Y si ustedes se dan cuenta, la conectividad se volvió un principio fundamental de nuestra vida. Tanto así que si dejamos el celular en casa, dicen por ahí, nos sentimos un poco desnudos. Y la palabra desnudos aplica es a la vulnerabilidad de sentirnos desconectados. El celular, el iPad, todos estos elementos de alguna manera que nos permiten, estos dispositivos que nos permiten estar en conectividad con el mundo, es de alguna forma el que nos da esa tranquilidad de trascender al espacio físico en el que estamos, de estar enterados de lo que está pasando en todas las esferas de nuestra vida en donde estamos, porque para cada esfera de la vida ustedes se darán cuenta que ya existe un grupo de WhatsApp. Entonces, ya de alguna forma, no tenemos que estar presentes en el espacio físico para poder interactuar y poder relacionarnos con esas otras personas que hacen parte de esos otros contextos sociales a los que pertenecemos, incluso dentro de nuestro mismo trabajo. Cuando ese dispositivo no está, nosotros sentimos que dejamos de pertenecer y en ese dejar de pertenecer está también el dejar de existir, ¿sí? Y es curioso porque uno lo ve y me dirán ustedes como que trascendental o que exageración, pero llevado a palabras, ese es el sentimiento, ¿sí? Y es un poco el análisis al que tenemos que llegar y es que tan dependientes estamos siendo nosotros que toda nuestra vida gire en torno al dispositivo. No con eso estoy queriendo decir que debemos satanizar o de alguna manera como cancelar
los dispositivos electrónicos y demás, porque son una realidad y son una necesidad. El todo es ser conscientes del tipo de relación que tenemos con ellos y que el uso que les estamos dando, ¿listo? Y el uso que les estamos dando también en términos de cuál es el alcance que tiene con nuestras emociones, ¿ok? Muchas cosas suceden, y ya les vamos a hablar de eso más a profundidad, cuando realmente no somos conscientes de eso y dejamos que la información, porque en estos aparaticos lo que hay es información, cuando dejamos que la información se apodere de nosotros y de cómo nos relacionamos con las otras personas, con el mundo y con nuestra propia identidad. Entonces, ser digitales es importante, es básico, pero ser digitales es la competencia o esa habilidad que tenemos en nuestro core, en el corazón de nosotros, para saber movernos en este mundo sin fronteras, ¿verdad? Con una sana relación emocional y con una sana, tanto física como psicológicamente, expresión de la comunicación que tenemos dentro de los dispositivos digitales. ¿Listo? Eso es. ¿Podemos buscar pareja? Sí, claro que podemos. ¿Podemos ver cine? Sí, claro que podemos. ¿Podemos ver cine con amigos que no están presentes en el mismo espacio e interactuar? Muchas cosas se pueden hacer, pero ya es cómo estoy dejando yo mi huella en ese entorno digital y cómo me estoy comportando y cómo me está afectando a mí como persona física y real que existe en el mundo físico. Más adelante, hipótesis y reto, no lo sé, empezaremos a hablar ya de disociaciones entre la realidad física y digital. Posiblemente ya se esté hablando un poco de eso en algunos contextos, pero va a ser inevitable porque finalmente nos creamos un avatar que no necesariamente se parece a nosotros, del cual convivimos y con el cual nos relacionamos, y luego está nuestra realidad física. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hay que preguntarnos y eso es lo que significa ser digital. ¿Listo? Ser digital no significa la persona que entiende de TICs o la persona que es ingeniero de sistemas y te puede solucionar cualquier problema que tú tengas o la persona que es buenísima moviéndose en redes sociales. Ser digital es realmente ir un poco más allá, es esto. ¿Listo? Es la esencia de la persona que entiende, comprende y es consciente de su ser, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. ¿Listo? Entonces, pues aparecen muchas cuestiones. Entre ellas, empezamos a preguntarnos desde gestión humana y desde todos estos entornos que se preocupan por las relaciones en el trabajo, en qué vamos a hacer con la cultura que se está gestando y cómo mantenemos una cultura organizacional que antes de alguna manera era más fácil porque todos estábamos en el mismo entorno. Entonces ya simplemente la imagen, el look and feel de toda la oficina, los colores, los puestos de trabajo, el ambiente en sí mismo agregaba un factor primordial a la cultura, ¿sí? Ahora tenemos que comenzar a migrar a otro tipo de construcciones en términos de la realidad, de reconfigurarla, mirar cómo podemos comenzar a meter esos elementos, pero ya de manera digital. Y entre eso tenemos la adopción de estilos de vida digitales. Y los estilos de vida digitales son la manera en cómo tú organizas tus hábitos de vida saludable en función de la era digital, ¿sí? Y cómo dentro de las TICs tú tienes un uso de alguna forma más saludable o positivo de todo lo que está, lo que tiene la red para ofrecer. ¿Listo? ¿Cómo lo utilizas tú? Ahí es donde hablamos de una adopción de estilos de vida digitales. Entre esas están las personas que su principal relación, por ejemplo, laboral, es a través de las TICs por la modalidad de teletrabajo o la modalidad de trabajo remoto que tengan en el momento. Entonces se vuelven, compran por internet, interactúan por internet, celebran con sus amigos por internet, trabajan por internet, todo es a través de la vida digital. ¿Listo? Entonces, estilos de vida. Y como en la vida física, si los separáramos, pues ambos van a tener que cuestionarse frente a qué tan saludable soy yo dentro de esta rutina que tengo. Una rutina física, porque igual existo en el mundo físico, igual tengo que levantarme, bañarme, alimentarme, y una rutina digital, porque también estoy existiendo en el mundo digital, ¿sí? También hay
personas que esperan de mí, también hay respuestas inmediatas que necesitan que se den, también hay reuniones que no pueden esperar y 3, 4, 5 reuniones virtuales al tiempo. Existo también en el entorno digital. Pero ¿qué pasa con mi cuerpo físico cuando uno de ellos se excede y cuando realmente pues no hay límites entre la vida digital y la vida física? Y por otro lado, hablando de Internet y cultura, hablamos pues de la influencia que tiene la comunicación, la colaboración y la interacción cotidiana en el lugar de trabajo, porque pues en efecto cambió la forma en cómo nos comunicamos. ¿Y eso qué quiere decir? Hay un nuevo lenguaje. Miren, hasta hemos hecho palabras que se resumen en letras y entendemos perfectamente de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, PTI, ¿sí? Para tu información. Hemos creado un nuevo lenguaje. Entonces ya hay esos códigos sociales y culturales que se entienden y son propios de la vida digital del trabajador. Entonces, dentro de esos códigos hay nuevos territorios, territorios que ya no necesariamente pertenecen a espacios físicos. Hablamos de territorios en la red, hablamos de la transformación del concepto de tiempo y espacio, porque podemos estar todos conectados en diferentes horarios o podemos estar todos consumiendo el mismo contenido sin estar precisamente en el mismo momento o a la misma vez, sino en tiempos diferentes. Y eso nos trae una de las preguntas del sondeo, que ya la vamos a responder, y es, pues, cómo esto nos impacta, porque ahora con un solo acto, una persona puede dañar N mil personas, millones de personas, y no solo una vez, sino muchas veces. Y no solo en un espacio digital, sino en diferentes espacios digitales. Es decir, hago un post en Instagram hoy que puede ser dañino, ofensivo, puede ser ya pues de mala intención sobre una persona, y ese post puede viralizarse, hacer parte de Facebook al mismo tiempo, hacer parte de TikTok. Comenzamos a ser parte de la red social de la empresa, el correo electrónico de mi jefe puede llegar incluso, etcétera, etcétera. Va llegando, va corriendo, y solamente fue un clic que yo di en un momento dado, en un momento preciso, y un solo acto me significó a mí una reiteración de la conducta de acoso, en este caso, si quisiéramos llamarlo así, o de la conducta hostil. Antes decíamos en la norma, decíamos, y eso es un poco lo que toca empezar a revisar, que tenía que ser una conducta, que se repitiera, que fuera reiterada, ¿vale? Pero ahora en la era digital o en estos entornos digitales, ¿qué significa que sea reiterada? Porque no se repite la conducta, fue una sola vez, ¿verdad? El agresor lo hizo una sola vez, fue un solo clic, en un momento, en un segundo. No volvió a aparecer más durante 6 meses, pero eso fue suficiente para dañar la integridad física y psicológica de esa persona a la que pues recibió la agresión. Entonces ahí es donde comenzamos a ver cómo hay que empezar a reinterpretar la norma como la tenemos, o tendremos que pensar en cambiar ciertos elementos de la norma también eventualmente, pero pues sí, mientras eso llega a ser una realidad, sí tenemos nosotros que ser muy sensibles a entender cómo funciona la vida digital, cómo funciona el Internet, cómo afecta la cultura y cómo la comunicación cambió, ¿sí? Y cómo un nuevo lenguaje, nuevos territorios y nuevas identidades se están construyendo para entonces también saber de qué manera proteger esos nuevos lenguajes, territorios e identidades. ¿Listo? Bien, entonces, conclusión de esta primera parte. Venimos en transformación y evolución, hemos hecho grandes cambios en poco tiempo, pero vamos a seguir cambiando. Tenemos que tener presente que de alguna forma existimos tanto en el entorno digital como en el entorno físico, y que la vida digital debe también contemplar límites y estilos de vida saludable para no afectar finalmente nuestra existencia, nuestro cuerpo físico, porque finalmente ese es donde existimos, ¿no? La realidad física. Bien, nace entonces la necesidad de adaptar la cultura organizacional y entenderla dentro del espacio físico, pero también dentro del espacio digital. Entonces, retos como por ejemplo, miremos cómo vamos a identificarnos todos, que aun cuando estés en una reunión diferente con un cliente, pues se sepa que tú eres parte de esta empresa. Códigos
de presentación personal, códigos de lenguaje, códigos de incluso el fondo de pantalla del protector que tenemos del fondo atrás. Ese tipo de cosas finalmente son las que podemos en este momento, por ahora al menos, utilizar de manera más fácil para comenzar a hacer cultura organizacional dentro de esos entornos digitales. Y ya sabemos hoy, pues que hay otras empresas que ya están caminando por el metaverso y están buscando a ver cómo adaptarse y llegar de forma rápida a ese entorno. Bien, hay varias ventajas. Yo nada más traje estas porque de alguna forma nos impactan mucho con el tema de hoy, pero seguramente ustedes encontraron muchas otras. La primera es que sí hay una capacidad de evasión y sí es un aspecto positivo, diríamos, no podemos evadir nuestros problemas, tenemos que enfrentar la realidad. La evasión significa entonces que la persona se mete tanto en el dispositivo que pierde contacto y realidad con su yo físico. Listo. Si lo vemos desde ese punto de vista, es válido que la capacidad de evasión no es tan positiva, pero sí hay una capacidad de evasión que es una ventaja, y es cuando nosotros podemos bloquear, ignorar, no responder, descartar, denunciar aquellos elementos que pueden ser perjudiciales para nuestra seguridad y para nuestra salud mental, en caso tal, pues, que sean acosadores o que sean personas que están ahí para hacernos daño. Entonces, tenemos capacidad de evasión. ¿Por qué? Porque lo que nos separa, pues, es un equipo, ¿verdad? Y es una conexión. Físicamente, a veces puede llegar a ser más difícil porque sabemos pues todo lo que puede pasar dentro de un momento de agresión física, dentro de la agresión sexual, por ejemplo. Entonces, aquí una ventaja del mundo digital es que cuando estamos como víctimas frente a una persona que nos está haciendo daño de alguna manera, hay capacidad de evasión más fácil que si lo hubiese en el entorno físico. Cosas como cerrar la cuenta, que tiene otros impactos, sí, claro, hasta puede tener impacto económico para ciertas personas, pero existe la posibilidad de resguardar tu seguridad y tu integridad a través de la evasión dentro de la red, a través de la desconexión, a través del bloqueo de las cuentas, y etcétera, etcétera. Y eso es una ventaja, ¿listo? Y eso es una ventaja que como organización tenemos que identificar, porque en caso de tener algún sospechoso, podemos incluso tomar la decisión de congelar las cuentas, por ejemplo, de redes sociales de la empresa o de correo electrónico mientras damos investigación y solución, por ejemplo, echando aquí algunas ideas que pueden utilizarse, pero es tener en cuenta que esto se puede hacer, ¿ok? Hay capacidad de evasión. La curiosidad es otra ventaja porque nos permite creatividad, innovar, tener más disponibilidad y accesibilidad de los recursos, sobre todo la información, es una gran ventaja, sobre todo para que la compañía pues tenga un buen rendimiento. Hay una aceleración de las relaciones. Esto igual tiene su vía positiva y negativa, pero es una ventaja del mundo digital, sobre todo cuando nos referimos o cuando hablamos en términos de conseguir clientes, lograr posicionamiento de marca, cuando el negocio, digamos, se puede beneficiar de las relaciones que se construyen entre la empresa y el cliente, la era digital provee la posibilidad de acelerar esas relaciones, de cómo llegamos a la gente, cómo nos comunicamos, hay inmediatez también dentro de la comunicación, hay respuesta y feedback prácticamente inmediato, entonces eso ayuda a que logremos tener pues un buen desarrollo rápido, escalonado de la relación. Es positivo hasta cierto punto, pero es una ventaja que si la usamos bien puede funcionar. Luego está la selectividad y proximidad a los contenidos según el gusto personal. Y esto es clave también. Ojo que aquello que no es de gusto personal o que nos está afectando, pues también lo podemos seleccionar y lo podemos descartar, ¿vale? Va con lo de la capacidad de evasión. Y podemos buscar esos contenidos que nos enriquezcan. Y esto es algo de lo que hemos hablado en otros contextos, la responsabilidad del contenido que yo consumo hoy en día. Como organización debemos informar a la gente y estar como motivar a la gente, estar ahí presentes para que el contenido que se está consumiendo pues sea un contenido que agregue valor, ¿verdad? Y no que reste valor. ¿Listo? Y el tema de la barrera geográfica pues es otra ventaja indudable. Entonces,
En el trabajo, hablar de esto es vital porque podemos mantener un flujo constante de información con las personas con las que colaboramos sin levantarnos del escritorio. Y esto es bueno, pero entonces también es posible que si no marcamos el límite claro, cuando menos lo pensamos, ese sin levantarnos del escritorio también nos puede dar como cierto resguardo, hasta de pronto cierto anonimato, y es cuando, ustedes saben, ustedes si se vieron la película de La Purga, pues entenderán a lo que me refiero. Tener de alguna forma tu identidad resguardada o tu protección, digamos que no estás ahí expuesto visualmente al otro, te da más ánimo y te permite más, de alguna forma te da más permisos de hacer ciertas cosas que pueden llegar a ser de alguna forma negativas para el otro, que incluso pueden ser ilegales o que pueden ser no permitidas de acuerdo a los lineamientos de la organización. Entonces, muy chévere, eso es, hay que manejarlo con mano derecha, digamos, muy con conciencia y con juicio, pero tengamos presente que el hecho de que las personas puedan comunicarse y resguardarse también de esa manera hace que estemos más en riesgo. Cosa que tenemos que empezar a tener muchos mejores filtros de seguridad, de ver quiénes son los que ingresan a nuestra red de la organización, quiénes son las personas, está revisando constantemente el lenguaje que están teniendo las personas en esas interacciones. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que utilizan herramientas como Yammer, entonces eso es una red social, hay que entrar a revisar, hay que ver el lenguaje, hay que ver qué está pasando ahí y empezar a ser sensibles a esas personas que de pronto están usando estos mecanismos y estas redes para, pues ya diría delinquir, pero pues no hemos llegado todavía tan allá, pero para, digamos, no portarse conforme a la convivencia laboral. ¿Listo? ¿Qué problemáticas entonces nos trae la era digital en cuanto a las relaciones interpersonales? Lo primero es que debemos tener en cuenta que la persona tiene diferentes ejes que la conforman como una persona, diferentes fases, diferentes componentes, como ustedes lo quieran llamar. Son elementos que no se nos pueden quedar por de lado y hay que tenerlos en cuenta. El primero es que siempre hablamos de identidad, ¿verdad? Pero la identidad en el Internet puede ser múltiple, puede ser dual, puede ser infinita, ¿sí? Tanto así que depende, dicen por ahí, el fin justifica los medios, depende de cuál sea mi objetivo, yo incluso puedo crearme un perfil que me permita a mí conseguir ese objetivo. Y si tengo otro objetivo más adelante, me creo un perfil distinto para ese otro objetivo. Tanto así que nunca vamos a saber o nunca vamos a estar 100% seguros que la persona que estamos viendo en Internet sea exactamente la persona que existe o que vive en la realidad con la identidad, pues, real, por así decirlo, que de la persona que la construyó. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hablar de identidad dentro de la organización, también en los entornos psicosociales y también en los entornos del acoso, como un valor o como ese elemento clave de la persona que hay que proteger y que hay que mantener de manera íntegra. Y, por ejemplo, aunque ustedes lo pueden escuchar en la hora del almuerzo, en la mesa, como no, créese un perfil falso y métase a ver, investigue, hágale preguntas a ver si sí o si lo cogen la mentira, no sé qué. Esas son cosas que están pasando y cosas que están pasando de verdad ahí mismo y que incluso algunos de ustedes o eventualmente algunos de nosotros lo haremos, lo hemos hecho, lo vamos a hacer. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de que eso pase? Entonces, ahí es donde hay como que la premisa debe ser tratar de no caer en ese tipo de acciones o cosas que puedan luego prestarse o para fracturar nuestra propia identidad, que nos puede llevar a confusiones, a problemas de autoestima, a dificultades ya pues con esas, con esas dos realidades o tres o yo no sé cuántos perfiles a veces la gente se inventa, pero pues precisamente que me puede llegar a cuestionar. Y ahí está esos perfiles que de alguna manera nos esconden de la realidad y sobre los cuales nosotros podemos utilizar o hacer uso de ellos para ejercer ciertas conductas de hostigamiento, de acoso. Entonces, ahí toca empezar a tener cuidado con eso. La privacidad debe ser un valor, un derecho, un deber. Aquí eso lo tenemos que también trabajar.
así como le enseñamos a nuestros hijos pequeños que la privacidad es importante y que el cuerpo tiene una dualidad entre lo que puede ser público y lo que es privado. Y esas conversaciones que tenemos con nuestros chiquitos en casa, debemos tenerla también con los adultos en el trabajo. Y es, hay una información que usted puede poner ahí afuera en el entorno digital, pero hay otra que es importante que permanezca en lo privado. A veces parece obvio, pero la gente no siempre lo sabe, ¿sí? Hay veces que de alguna manera dicen, ay, pero es que a mí me lo preguntaron y pues era fulanita de tal y yo pues le di todos mis datos para que me ayudara con una tarea, pero resulta que esa información siempre se queda ahí y siempre hay gente que la rescata y gente que la utiliza. Entonces, y como pues no lo podemos ver todo, pues pasan muchas cosas. Entonces, este tipo de cosas hay que hablarlas. Propiedad, habilidades técnicas, todo ese tipo de cosas. Y en cuanto a relaciones, hablamos de las habilidades sociales y la afectividad principalmente. ¿Listo? Estos son elementos de la persona que debemos comenzar a considerar y a hablar y atraer a los entornos laborales. Y de verdad, así como hacemos capacitación en educación financiera y le enseñamos a la gente, mire, tenga cuidado con esto, o en seguridad también, en ciberseguridad también lo hacemos. Entonces, hagámoslo también orientado a cómo protegerse como persona, identidad, ¿verdad? Cómo resguardarse de todos los riesgos que hay en la era digital hoy en día. Y pues dentro del entorno laboral es cómo hacemos para prevenir también y cuidar nuestra información para no ser víctimas de un posible acoso laboral, ciberacoso o acoso digital. Esta es una reflexión que les traía para que veamos un poco cómo ha cambiado la vida y el mundo. Y esto fue Zygmunt Bauman, es un escritor, es excelente, en el 2007 y después de ahí en adelante, varios, 2006, creo que también publicó varias obras que hablan de la palabra líquida, porque tiene el amor líquido, la sociedad líquida, bueno, hay como todo lo que de alguna manera se puede definir como líquido. ¿Y cuál es la premisa o qué es lo que él dice? Él dice, miren, hay un tema que todo ese tema digital y de las TICs nos ha llevado y el consumismo propio de nuestra era y la facilidad con la que accedemos a la información, la misma facilidad con la que nos deshacemos de la información y demás, nos ha llevado a que seamos un poco más flexibles en muchas cosas, ¿verdad? Y también más volátiles. Entonces, de alguna manera, cuando construimos relaciones sociales, estas se vuelven cada vez más líquidas. Hoy estoy contigo, mañana no lo sé. Hoy estoy trabajando contigo en un grupo virtual donde ni siquiera te reconozco, te veo, te he visto físicamente, nunca he entrado en contacto físico contigo. Por lo tanto, el nivel de relevancia que le damos a esa persona pues no es mayor al que le podemos dar a una persona pues en otro contexto donde compartimos más o incluso el contacto puede llegar a ser físico. Ese tipo de cosas que están afectando la manera en cómo nos relacionamos, están afectando también la manera en cómo concebimos la realidad y cómo tomamos decisiones y cómo nos movemos. Entonces, antes nuestras relaciones eran un poco más basadas en la perseverancia, la pegajosidad, la viscosidad, de alguna manera éramos como más como que estábamos como más pegados, era más difícil romper una relación, era más difícil de alguna manera pues terminar con una relación laboral, porque habían otros elementos allí que o era más difícil encontrarlos, por ejemplo, encontrar otro trabajo, encontrar otra pareja, o porque nuestras creencias con las que crecimos también nos daban ciertos elementos fundamentales para que esa decisión fuera más difícil, todo lo que ustedes quieran, pero de alguna manera el hecho de que eso cambiara hace que hoy en día nuestras relaciones importen menos, por así decirlo, que lo que pueda llegar a importar antes. Es más difícil llegar a esas relaciones de pegajosidad que mantener esa flexibilidad y esa volatilidad en las relaciones humanas que construimos. Esto está basado, según Bauman, en la economía del desecho. Entonces, aquello que se desperdicia rápidamente para luego volver a ser consumido. Es decir, no importa, ¿sí? Es como la ropa hoy en día que de alguna manera de esa fast fashion que se llama, que están en producción y todo cambia tan rápido que tú hoy compras una chaqueta y sacas otra y la regalas y no importa y llegó otra o tienes muchas. Ese consumismo está también
dentro de las relaciones, ¿sí? Y eso no quiere decir que tengamos más parejas, que también está pasando, pero también que tengamos más encuentros sin significado, más encuentros que sean encuentros volátiles, encuentros líquidos, ¿sí? Entonces, en las relaciones laborales, pues de alguna manera esto también está pasando, sobre todo cuando las personas ya no encuentran ese sentido o esa necesidad de generar relaciones sólidas y vínculos afectivos con las personas con las que están trabajando. En ocasiones sucede y eso es muy bueno y eso depende de la cultura organizacional, pero para muchas personas esto pues ya no es algo fundamental y esto ustedes saben pues que tiene implicaciones cuando hablamos de clima laboral y de riesgo psicosocial y demás. ¿Por qué? Hay más desapego. ¿Listo? Eso es realmente lo que nos está sucediendo ahí. Eso es lo que significa cuando hablamos de esa sociedad líquida. Entonces, eso nos lleva a una falta de compromiso y a una incompatibilidad de la afectividad que nos está afectando en muchas ocasiones las relaciones sociales y sobre todo en el trabajo, cómo las estamos construyendo, cómo estamos haciendo cohesión de los equipos de trabajo, cómo estamos volviendo significativo el otro dentro del equipo de trabajo y la relación que yo construyo con la otra persona. ¿Listo? De alguna manera como es un poco hablar de lo que es desechable y lo que no. Y es triste decir que a veces las relaciones son desechables, pero pues eso es parte de la premisa, no es la realidad absoluta, es una teoría, pero pues si ustedes se ponen a reflexionar, es una teoría que deberíamos estar pensando y cuestionándonos qué tipo de relaciones estamos teniendo hoy en día nosotros. ¿Son relaciones de viscosidad, de pegajosidad, o son más bien relaciones más flexibles y volátiles, más líquidas? Bien, ¿y eso por qué se los traigo con este tema? Y es que hay que revisar cómo nos estamos también cohesionando como equipos de trabajo. Y eso, cómo puede estar de alguna manera fomentando que exista conflictos en las relaciones, porque aquí no solo hablamos del acoso, también acoso, pero conflicto en las relaciones y un conflicto que sea más difícil de alguna manera de solucionar, ¿vale? Porque pues para solucionarlo, parte de lo que debe ayudar es el reconocimiento y el respeto del otro, pero si nosotros no estamos sosteniendo relaciones donde el respeto, la afectividad y el vínculo sean la base, sino que son más volátiles y relaciones basadas en la economía del desecho, pues va a ser mucho más difícil que ese conflicto se pueda llegar a solucionar. Para las personas que nos están acompañando, que de pronto su trabajo es principalmente presencial, este tipo de cosas de pronto no son tan comunes en el día a día o no se van a identificar tanto con esto. Pero para las otras personas cuyo trabajo, por ejemplo, son freelance o cuyo trabajo son más desde el lado de la relación digital con personas que están en otros países y demás, puede que esto les esté resonando un poco más. Entonces, revisemos cómo estamos simplemente en esto y veamos cómo esto nos puede estar potencializando ciertas conductas que pueden ser o de conflictos interpersonales difíciles de solucionar o de posibles conductas típicas del acoso digital. ¿Cuáles son los problemas principales que surge de esto, de lo que estamos hablando? Primero, hay mayor aislamiento, porque si las relaciones no significan lo mismo que antes o no son altamente significativas para mí, pues yo prefiero aislarme. Menos problemas, menos conflictos, igual el día de mañana yo pues no sé cuánto vaya a durar en esta empresa. Entonces, hay más aislamiento, lo cual no es favorable para la salud mental. Hay una creación de un yo irreal. ¿Quién quiere ser hoy? Porque como mañana puede que cambies de equipo de trabajo, porque ni siquiera los conociste presencialmente ni físicamente, pues no importa, tú creas tu personaje de hoy, el personaje que te va a durar 6 meses, un año, y luego cambias de personaje y así te vas moviendo de acuerdo a lo que crees que el entorno necesita de ti. Hay una consecuente falsedad de la información, entonces empiezas de alguna manera a crearte ciertos como personajes y eso empieza a resonar en tu identidad, en tu psiquis y en la forma en cómo te permites a ti mismo comportarte en el entorno digital. Hay una interpretación negativa de las relaciones interpersonales y físicas y sobre todo eso lleva a poca protección. ¿Listo? Porque definitivamente pues no estás como construyendo con base en el respeto y en la honestidad. Entonces
no estás tan cuidadoso tampoco con lo que pones allí afuera de ti mismo. Hay una invasión de la vida privada, eso es clave también, es otro de los problemas que sucede. Hay una velocidad del cambio que nos cuesta mucho asimilar y a la que nos cuesta mucho ajustarnos, ¿ok? Pero que sin duda pues está allí y se vuelve parte de esa economía del desecho. Hay una brecha digital, esos son problemas de la era digital, este es clave en la era digital y entonces tal vez las personas que tienen esa brecha más grande van a tener más problemas del tipo de invasión de la vida privada, de velocidad del cambio, porque son más problemas de adaptación a este mundo y a cómo se está moviendo todo esto. Hay infoxicación, que lo conocemos también como la intoxicación por la sobrecarga de información, hay demasiada información y demasiada información que incluso nosotros nos estamos generando. ¿O cuántas personas de acá no tienen en este momento una gran cantidad de videos guardados de recetas de cocina que van a hacer eventualmente en su vida? ¿Mm? ¿O cuántas fotos de Pinterest no tenemos por ahí para redecorar la casa o para revisar como qué actividades podemos hacer el fin de semana? Ese tipo de cosas es infoxicación que nosotros nos estamos generando a nosotros mismos. Entonces, eso son como a veces lo que no nos damos cuenta. Y obviamente eso nos genera una emocionalidad bastante lábil. Estamos como que un día bien, otro día mal, como que... Y eso es parte, producto un poco de cómo se está moviendo el mundo hoy en día. Esto nos lleva a tener más ansiedad, más distrés, apatía, frustración. Hay ya varias personas que sufren debido a esto trastornos de adaptación, burnout, depresión. Bien, ¿cuál es la moraleja de esta parte? La era digital tiene sus ventajas, pero así como tiene sus ventajas, pone en jaque la manera en cómo nos relacionamos y de alguna forma, como esa relación líquida que construimos ahora con el mundo de hoy, nos está llevando a tener problemas que eventualmente hoy son sociales, pero que mañana van a ser de mi psiquis y de mi relación con mi salud mental. Y nos lleva a estos cuadros clínicos que eventualmente pues pueden llegar a suceder. Entonces, ahora sí, para aterrizar en estos 5 minutos que nos quedan, está el ciberacoso, que también conocemos como acoso digital, o el network moving, que es el resultado de los comportamientos agresivos que suceden a una víctima individual o incluso un grupo, ¿vale? A través de las TICs, en el contexto del trabajo, claro está, ¿no? Porque estamos hablando dentro del contexto de trabajo. Puede ser las mismas modalidades de acoso que tenemos, entorpecimiento, acoso sexual, bueno, exactamente la misma, hagan de cuenta la ley 1010, pero como si esas conductas se dieran dentro del espacio digital, ¿sí? Lo cual lo vuelve más difícil, porque primero es más difícil de evidenciar, de darse cuenta, puede llegar a pasar muy rápido y uno llega a un momento donde se ve hostigado y uno ni siquiera entiende cómo llegó, qué fue lo que pasó. Puede pasar a mayor escala, te puedes ver vulnerado porque más personas van a percibir la agresión que te están haciendo y eso hace pues de alguna forma que también sea más difícil de contener. El resultado previsible de infringir estos actos es un daño físico o psicológico, o sea, los dos, a una víctima o a un grupo de víctimas, con lo que a menudo se degradan las condiciones de trabajo de la víctima o de las víctimas en el entorno de trabajo en general. O sea, los dos, uno diría, pero es que si es digital, el cuerpo físico pues se ve resguardado y está bien. El tema es que ustedes saben que el cuerpo físico se alimenta del cuerpo, de la mente y de la identidad que nosotros construimos y del pensamiento. Entonces, si eso se ve afectado, comenzamos a tener una serie de síntomas físicos también y vamos a empezar a tener daño físico. Entonces, para las personas que respondieron 0% en los daños físicos en la pregunta, muy bien, es decir, para los que no respondieron daños físicos, para los que respondieron que es psicológico, que fue un 32%, es válido, está bien, pero pues realmente no son solo psicológicos, ¿sí? Son físicos también, o sea, los dos. Entonces, ese 32%, espero que me suba para que veamos ahorita el resultado, pero en efecto, no olviden eso, o sea, todo lo que pasa psicológicamente se traduce en una expresión dentro del cuerpo, en el cuerpo físico. Hay unas condiciones del ciberacoso. La primera es que las conductas de violencia que adoptan múltiples formas
y se desarrollan a través de las TICs, nos van a implicar mayor necesidad de control sobre las formas que en este momento, por lo menos la empresa, sobre las que la empresa tiene control, existen para poderlas controlar y revisar qué es lo que está pasando. Si yo tengo red social, correo electrónico, intranet con chats y foros, grupos de WhatsApp de la empresa, todo eso tiene que estar bajo una regulación. Todo eso tiene que estar, yo tengo que garantizar como organización que esos espacios digitales están siendo de alguna manera autorizados o están formalizados dentro de la organización y hay una manera de regular el trato y pues así como en la empresa hay un manual de convivencia y un conducto, una forma en que tenemos que comportarnos, lo mismo debe pasar en estos espacios digitales. Reiteración y frecuencia es lo que hablábamos hace un momento, que yo les comentaba frente a no se necesita una conducta reiterada, porque aquí la reiteración y la frecuencia se puede dar con un solo clic en un solo momento, porque eso queda ahí y sigue viajando y viajando y se multiplican se viraliza y se multiplica la agresión de alguna forma y eso es más difícil de alguna manera de ver el límite y de definir si sí cabe o no dentro de la definición, pero sin duda alguna pues sí lo es y eso es algo que nos toca empezar a evolucionar como concepto. Mayor posibilidad de actuación, el agresor tiene mucha más cancha, es más fácil pasar desapercibido, que no lo vean, sobre todo si es anónimo, y así también pues el daño también va a ser mucho más grave. ¿Listo? Si tú no sabes quién es tu agresor, la ansiedad y la incertidumbre y la dificultad o la imposibilidad de protegerte va a ser mayor. Entonces, eso está pasando. Y la simetría de poder, porque aquí ya no, aunque en el acoso presencial, digamos, también se da simetría de poder, porque puede haber también de colaborador a jefe, de jefe a colaborador o horizontal, pero acá, de alguna manera, es más difícil darse cuenta, pues, quién es el agresor o qué es lo que está pasando, y a veces la relación de poder se impone es por también la misma agresión que se está generando. Entonces, hay que entrar también a revisar cómo estamos protegiendo a esos cargos críticos o a ciertas personas que pueden tener mayor riesgo de acoso, de ciberacoso o de network moving en el caso de nuestra organización. Bien, acá les dejo algunos ejemplos, esto es para, ustedes van a quedar con este material, pero es para que los tengan y ustedes se vean reflejados o no, pero estén pendientes. Solamente voy a leer uno y es esta. Los mensajes constantes enviados, es la cuarta. Los mensajes constantes enviados en horarios no laborales y el uso de memes humillantes a través de grupos de WhatsApp son uno de los canales que el acosador utiliza para afectar a su víctima. No es un chistecito, no es como, ay, pero yo lo hice con amor, ay, pero como eres de delicada, no es permisible, no lo podemos permitir. De verdad, hagamos énfasis en nuestra población, en cómo estamos usando redes como el WhatsApp. Y viene esta siguiente reflexión. ¿Estamos usando o abusando del WhatsApp? Y ojo con esto, porque no solamente como organización, el jefe no es el único que se tiene que cuidar del uso del WhatsApp. Yo como compañera de trabajo, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, en la inducción de un nuevo compañero. Lo estoy metiendo al grupo de WhatsApp en el que criticamos a toda la organización enseguida, tan pronto llega para que la persona de una vez sepa todo, pues, y lo estamos metiendo en este ambiente de alguna forma negativo el primer día que llega de trabajo, que estamos, o sea, realmente, ¿cuántos grupos de WhatsApp tenemos que estén siendo constructivos y de uso netamente laboral? ¿Cuánta información personal estamos poniendo en esos grupos laborales? Ese tipo de cosas hay que revisarlas. Ahora, la organización debería tener claras cuáles son las reglas de uso de WhatsApp, incluso si es preferiblemente no utilizar el WhatsApp. El WhatsApp debe ser algo personal. Utilizar un propio medio de comunicación similar al WhatsApp, pero que sea solo de la empresa. Es difícil lograrlo. Además, la gente a veces prefiere como, ay, no, de una vez WhatsApp porque ya están acostumbrados y es más fácil, pero es más difícil el límite, dibujar ese límite. Entonces, ahí eso no está tan claro todavía cuál es la obligación, legalmente no existe algo que nos diga muy claramente qué es. Sabemos que un mensaje de WhatsApp fuera de las horas laborales implica trabajo, implica, si no es trabajo, ay, es que para que no se me olvide mañana,
igual te está generando una preocupación o una presión y te está quitando descanso. Entonces, debemos ser muy juiciosos en cómo utilizamos esto. Y entonces nace la inquietud frente al acoso laboral, porque con el WhatsApp, sin darnos cuenta, estamos vulnerando los derechos del trabajador que implican descanso, desconexión de la actividad laboral, equilibrio de su vida personal. Estamos también dentro de su intimidad porque los estados de WhatsApp no son estados laborales. Entonces, conocemos parte también de su información, la foto de perfil. En fin, hay una cantidad de cosas en las que podríamos entrar a como a revisar, que aquí lo que les dejo la reflexión es qué uso le estamos dando al WhatsApp. Esos grupos de trabajo que a veces tenemos 7, 8, 10 grupos, qué uso está teniendo ese WhatsApp dentro y cómo pueden estar promoviendo la posibilidad de que se generen conductas de ciberacoso. ¿Qué podemos hacer para terminar? La persona que recibe acoso digital, primero, presenten pruebas, vayan al comité de convivencia. Tengan en cuenta que cuando ustedes están también aquí expuestos a cualquier tipo de mensaje, pues necesitan de alguna forma protegerse y la manera de protegerse es usando los mecanismos que están dispuestos allí para ustedes para salvaguardar su seguridad. Sigan las directrices de la organización. Si la organización no tiene, entonces hay que recurrir a las autoridades. No multipliquen información que ustedes no sepan si es real o no, que a fulanita la secuestraron. Justamente ayer a una compañera le pasó, le hackearon el WhatsApp y con la hackeada del WhatsApp pasaron muchísimas cosas. Y ahí es donde uno dice qué información de pronto puede estar por ahí personal que la gente que no es tan bien intencionada esté tomando y esté dañando a otros trabajadores, a otras personas y lo que más atacó en este caso fueron los grupos de trabajo. Entonces, ¿qué impacto, qué responsabilidad tendría allí la empresa en esos riesgos que otro trabajador le hayan hackeado y otro trabajador se haya afectado? No lo sé, son cuestiones que hay que plantearse. Abstenerse de realizar comentarios inapropiados, no ingresar a grupos sociales digitales si no se puede establecer quiénes son los integrantes, ojo con eso, o si no están claros los objetivos del grupo, no crear grupos sociales para discutir temas laborales, social, laboral, y eso tiene que estar ambos regulados por la organización, no hablar de temas personales en los grupos de la organización, cuidar qué información subimos y obviamente no prestar contraseñas. Como empresa, ¿qué podemos hacer? Refinemos la política de acoso metiéndole componentes de ciberacoso. Por ejemplo, no será contemplada ninguna conducta de acoso laboral a través de medios electrónicos. Ajustar documentos y procedimientos, entre ellos también los del comité, ¿vale? ¿Cómo vamos a investigar y cómo vamos a actuar cuando pasen acosos que tengan acoso laboral, pero que tengan su fuente o se generen en el ciberacoso? ¿Qué códigos internos vamos a trabajar para que proteger las redes sociales personales de cada trabajador, el correo electrónico? O sea, ¿cuáles van a ser esos mecanismos de buenas prácticas allí para controlar hasta dónde vamos a llegar como organización? Y establecer dentro del contrato laboral, y esto es clave, cómo se maneja la relación digital. No o sea, digamos que las buenas prácticas, eso es un deber. O sea, ustedes ya están en capacidad de empezar a hablar a la gente de buenas prácticas del uso del STIX en la empresa. Eso ya lo tienen que estar haciendo. Pero el contrato laboral, cómo manejar la relación digital, en este momento yo se los recomendaría como un plus, porque realmente no está tan claro y si ustedes tienen la capacidad de que eso quede inmediatamente ya dentro del contrato, pues están generando muchísima prevención y protección y claramente están salvaguardando la seguridad del acoso en la organización. Y como comité de convivencia, el comité tiene que visibilizar el riesgo. Hay que hablar de esto, hay que traer casos, hay que poner a la gente, oiga, ¿usted qué le ha pasado? A mí me pasó tal cosa, ¿y usted qué hizo? Ese tipo de cosas, de experiencias, de conversatorios, eso es educación, ¿vale? Y eso tenemos que hacerlo. Y el comité de convivencia tiene ese componente preventivo importante ahí de hacer promoción de la salud y prevención. Documentos de apoyo, llenen a la gente de apoyo, qué hacer, qué pasa si, cuáles son las conductas típicas, que me digan tal cosa, yo cómo bloqueo a esa persona de la red social, qué le digo, ahí me bloquea o me da miedo, si es mi jefe el que me lo está diciendo, me lo está haciendo, ¿qué hago? ¿Vale? Si mi jefe me manda fotos inapropiadas por WhatsApp a la 1 de la mañana, ¿qué hago? Ese tipo de cosas, el comité puede apoyar en generar recursos educativos que ayuden a mitigarlo. Y los procedimientos, ¿cómo vamos a investigar esto? ¿Cuáles van a ser nuestras pautas de acción
y dónde vamos a ir a buscar para revisar si puede ser sospechoso o no realmente, o es simplemente un conflicto o qué puede estar pasando. Con eso, mis queridos, entonces cerramos. Gracias por esos minuticos adicionales. El tema, la verdad, es bastante amplio y ojalá pudiéramos quedarnos hablando más de esto. Ojalá también, pues, interactuar en algún punto sobre este tema y escuchar sus experiencias me parecería enriquecedor. Algún día lo vamos a trabajar. Por ahora, esto es lo que traemos para ustedes en la tarde de hoy. Y pasemos al evaluémonos. Ojo, espero hayan puesto mucha atención con las preguntitas que ahí ya se las resolví. Pero pues sí tengamos muy presente que este es un tema que tenemos que comenzar a hablar más y a darle más visibilidad en la organización. Y es la responsabilidad que tenemos como empresa de gestionar nuestro entorno de trabajo digital. ¿Listo? Porque existe. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias y bueno, Wilmer, pasemos a las preguntas para ver cómo nos terminó de ir. Doctora Dayana, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿la capacidad de evasión es una ventaja de la era digital? Esto es A, falso o B, verdadero. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, falso, un 23% de respuesta, B, verdadero, un 77% de respuesta. Doctora Dayana, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Excelente, felicitaciones porque pues en efecto respondimos correctamente con la respuesta verdadera, entonces vamos muy bien. Avancemos con la siguiente, a ver. Claro que sí, vamos con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta dice, ¿el acoso digital produce daños a nivel A, físico, B, psicológicos, C, todas las anteriores? 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, físico, un 1%, B, psicológicos, un 17%, C, todas las anteriores, un 82% de respuesta, doctora. Perfecto, sí, crecimos en esa respuesta también casi un 10%. Tengamos presente para los que respondieron psicológico que físicamente también nos vamos a ver afectados por un acoso, sea digital o presencial. Muchas gracias, doctora. Pasamos a nuestra tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿el comité de convivencia laboral en era digital es difícil por A, agresiones reiteradas con un solo acto, B, múltiples canales de agresión, C, falta de normatividad de todas las anteriores? 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, agresiones reiteradas con un solo acto, un 2%, B, múltiples canales de agresión, un 9%, C, falta de normatividad, un 9%, D, todas las anteriores, un 80% de respuesta, doctora. Correcto, la tercera, la D es la respuesta correcta. Muchas gracias. Vamos con nuestra cuarta y última pregunta de este sondeo final. Nuestra cuarta pregunta nos dice, la empresa debe establecer A, política de buenas prácticas de las tecnologías de información y las comunicaciones. B, relacionales digital por contrato. C, ninguna de las anteriores. 15 segundos para responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra cuarta pregunta. Los resultados fueron A, política de buenas prácticas de las tecnologías de información y las comunicaciones, un 87% de respuesta. B, relacionales digital por contrato, un 8%. C, ninguna de las anteriores, un 6%. Doctora Dayana, ¿cómo nos fue nuestra última pregunta? Muy bien, muy bien. La respuesta correcta es la A. A y B son válidas, pero la que sí o sí ya deberíamos estar haciendo es hablar de buenas prácticas en el uso de las TICs. Entonces, la respuesta correcta es la A.
Bueno, doctora Dayana, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos una feliz tarde. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos y por el tiempito extra que nos dedicaron. Chao, chao. Que estés muy bien. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se podrá generar de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por nuestra plataforma positivatravesía.com. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un feliz tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.